Bienvenidos a IDC Resuelve, un espacio mensual en donde resolvemos todas las preguntas que hacen nuestros seguidores en las diferentes plataformas que manejamos en IDC. Te invitamos, por favor, a poner tus comentarios o dudas en este caso, en la plataforma Spotify, o si no, tenemos los diversos canales que es YouTube y todas las redes sociales que tenemos. Por favor, haz uso de este servicio. Es una manera de celebrar estos 39 años que tenemos en el mercado, estando siempre a la vanguardia. En este tiempo hemos asesorado a una infinidad de empresas y emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social, jurídico empresarial y comercio exterior, así como le hemos dado la solución a sus problemas legales derivados de la omisión de estas obligaciones. Hoy queremos que conozcan a quienes están detrás de la bocina. En esta ocasión, por eso tenemos con nosotros al maestro Jesús Coronado Contreras, quien es el coordinador de las áreas fiscal, jurídico empresarial y comercio exterior. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Un gusto estar aquí. IDC Resuelve. Tú pones las preguntas y nosotros 39 años de experiencia para responderlas. Jesús, pues bienvenido a este último capítulo de IDC Resuelve. Y pues al hablar del último capítulo del año, pues estamos ya en época decembrina. Y en esta época es muy común como que como seres humanos reflexionemos, ¿verdad?, lo que dejamos de hacer en el año. ¿Qué quiere decir esto? Pues probablemente nos planteamos una serie de objetivos al inicio de año y ahorita decimos, híjole, ese hábito que según yo iba a realizar y todo, me quedé a la mitad del camino, o esa habilidad o ese idioma que yo iba o competencia que yo iba a adquirir, pues igual y se quedó como un simple deseo, ¿no? Exacto. Si trasladamos ese sentir o esa práctica o ese ejercicio de reflexión a lo que es el ámbito empresarial, pues también podríamos señalar, ¿no?, que es el momento ideal. Y un momento ideal para las empresas para hacer un cierre de caja, ¿no? Y ese cierre de caja, pues, podría ser sobre el impacto que tienen algunas decisiones que tomamos al interior de la empresa. Ya hablamos de cuestión societaria, a lo mejor el cambio de un representante legal, de un accionista, a lo mejor una fusión o algo así, Sí. que al final ese movimiento, esa decisión de la empresa tuvo un impacto hacia terceros, ¿no? Y también pues puede tener un impacto en otras materias. Entonces, en ese sentido, Jesús, me gustaría comenzar preguntándote ¿qué debe de tener en cuenta las empresas a nivel societario precisamente en esta época de fin de año? No, pues mira, muy buena pregunta, Erika, porque al final, sí, a ver, lo decías muy bien. Empezamos el año con muchos propósitos, ¿no? Con muchas expectativas muchas veces, inclusive en el campo, sí, societario, si lo queremos generalizar, que pues puede impactar tanto en la parte comercial como en la parte a lo mejor estrictamente corporativa o empresarial, ¿no? Obviamente dependiendo pues el tipo de empresa del que hagamos mención, ¿no? Y mucho de lo que nos sucede es que sí, a ver, quedan justo como propósitos, ¿no? Claro. O sea, decimos, ¿dónde está esa parte del buen manejo societario, ¿no? Que al final es uno de muchos pendientes que se nos va quedando a lo largo del año, ¿no? O sea, tenemos diferentes esquemas societarios, como pueden ser las sociedades a lo mejor en materia mercantil estrictamente, que son, pues, digámoslo, el vehículo idóneo, perfecto para temas comerciales principalmente, ¿no? También tenemos las que son, pues, de servicios muchas veces, que esas entran en una regulación en materia civil, ¿no? Al final se vuelve diferente cada esquema, porque hay que ver qué tipo de obligaciones tiene cada una de estas sociedades, ¿no? Okay. La realidad al final es que la inmensa mayoría no está en regla. También partimos de esa premisa, ¿no? ¿Y qué sucede cuando llegamos justo a esta época decembrina, ¿no? Que decimos, oye, mira, no es que tengamos a lo mejor un término o un plazo que nos venga a marcar a lo mejor algún tipo de sanción, sino ¿cuál va a ser el problema? Los problemas van a venir posteriormente, porque pueden degenerar en temas a lo mejor al interno de estas empresas o de estas sociedades en un mal manejo. Ahorita tú ya ilustrabas con algunos ejemplos, y podemos dar algunos para que quien nos ve y quien nos escucha pues lo vea más cercano. Por ejemplo, el otorgamiento de poderes, ¿no? Los cambios de representantes, la designación a lo mejor de personas autorizadas para determinadas labores o para realizar
ciertos actos, ¿no? Ok. Suele ser una práctica muy común que se otorgan estos poderes simplemente amplios, ¿no? Oye, pues yo soy a lo mejor Patito S.A. y necesito que alguien me realice este trámite porque necesito a lo mejor una autorización, una licencia, un permiso, ¿no? Se lo concedo a Erika Rivera, pero no sujeto ese poder, digámoslo, a ese acto, sino que lo dejo abierto. Entonces, a lo mejor sí, Erika Rivera me cumple con esa función, pero yo al final dejé ese poder como una mina vagante. Claro. Y yo no sé mañana cuál va a ser mi relación con Erika Rivera. A lo mejor Erika sigue siendo colaboradora de la empresa o prestando algún tipo de servicio o tenemos algún tipo de vínculo jurídico porque pues, es parte del equipo, es parte a lo mejor del equipo externo que jurídicamente nos asesora, nos apoya. Pero estos poderes, que era una práctica además, que era muy común durante muchos años, pues era el llamado saco roto, ¿no? Le confiero el poder a Erika y Erika va a ser pues, la que me va a llevar todos los temas, ¿no? Ahora, la verdad, la recomendación es a la inversa. Okay. Es decir, vamos a hacer estos trajes a la medida y decir, bueno, si Erika Rivera nada más me va a facilitar o a ayudar mi existencia como empresa en la realización de un trámite, pues lo voy a ceñir a ese y lo voy a sujetar a una temporalidad, a ciertas facultades. Es buena época, justamente esta, de cierre muchas veces de año, porque también es una cuestión que va vinculada, y tú lo decías muy bien en tu introducción, las empresas suelen hacer estos cortes de caja. A veces desde la parte contable, desde la parte burocrática, ¿no? Y empiezan a revisar el estatus de la empresa, ¿no? Empiezan a hacer estas revisiones. Muchas veces podemos decirle, deberían de ser auditorías inclusive internas, ¿no? Claro. Y estas auditorías internas también tienen que ir hacia lo jurídico. Y en lo jurídico es donde nos topamos luego con este tipo de escenarios. O sea, ahorita lo poníamos en el tema de representantes, de otorgamiento de poderes, ¿no? Otro puede ser el tema de las asambleas. Sí, sí es cierto. Que luego sucede muchísimo y que es mucho de lo que luego nos preguntan en el servicio de consultoría de IDC. Oigan, es que no realicé mi asamblea general anual. ¿Qué puedo hacer? Oye, pues a ver, dinos por qué no la celebraste, ¿no? Sí. Y no, es que aparte llevo años que no la celebro. Híjole, se complica todavía más el escenario, ¿no? ¿Dónde pueden venir los problemas? Pues de entrada al interno de la empresa, ¿no? La empresa empieza con estas, digámoslo, discrepancias o con estas irregularidades que hasta cierto punto enturbian o entorpecen muchas veces el buen ánimo que puede haber al interior, es decir, de entre de las personas que lo conforman, sus socios, sus accionistas, quienes estén al interior de la empresa porque dicen, a ver, aquí hay un mal manejo, aquí hay un mal manejo. Y ese mal manejo se puede traducir también en un fracaso societario, en un fracaso comercial, en un fracaso empresarial. Entonces es parte de una muy buena época ahorita de hacer esa auditoría, de revisar, oye, pues ¿qué me faltó? Pues me faltó mi asamblea. Oye, tengo estos poderes que tendría yo que revocar porque inclusive tenemos representantes a los que ya no tenemos ningún tipo de vínculo, ¿no? Vínculos. Pues vamos a corregirlo. Oye, tenemos licencias, permisos, autorizaciones que pueden ser en materia ambiental, en materia sanitaria, en múltiples materias y de diferentes rangos, porque a ver, dependiendo obviamente del tipo de servicio, el tipo de producto que se comercialice, el giro de la empresa como tal, van a estar sujetas a regulaciones locales, estatales, federales, ¿no? Y es un buen momento para hacer estos cortes de caja y decir, oye, mira, pues mi licencia de funcionamiento, por ejemplo, que es un trámite muchas veces que se hace a nivel local, pero que tiene una vigencia. Así es. Entonces decir, mira, pues se me va a vencer en tal momento. Oye, pues voy a ir iniciando, ¿no? Esta parte de a ver qué requisitos necesito una renovación, qué requisitos me piden, cuáles cumplo, cuáles no cumplo, con quién lo voy a llevar y ante quién lo voy a llevar. Claro. Y inclusive hasta una cuestión de costos. ¿Cuánto me va a costar? En derechos, en tramitación, inclusive pues, en la prestación de servicios de quién me lo va a realizar. ¿Lo va a realizar alguien al interior de la empresa? ¿Lo voy a realizar a través de un externo? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, es una pregunta, como te decía, muy atinada esta, en la que las empresas ahorita pueden aplicar justamente estas técnicas del famoso compliance. Es decir, voy a revisar cómo estuvo mi cumplimiento durante este año, en óptica también del próximo, para evitarme luego problemas que, a ver, no solamente quedan en la cancha estrictamente a lo mejor jurídica, y en este caso societaria, sino que también me pueden paulatinamente repercutir en temas fiscales o tributarios, en temas de seguridad social que tú conoces, en temas inclusive hasta laborales, ¿no? O de otras materias coyunturales. Podrían inclusive hasta temas penales. Entonces, que es como ya el último escalafón tenebroso, ¿no? Pero que hay que ver en estos momentos que se puede evitar y prevenir, ¿no? Claro que sí.
Sí, es muy atinado lo que comentas, ¿no? Siempre tenemos que ver qué cumplimiento, o sea, qué dejamos de cumplir, regularizarnos Exactamente. y si es así, nos regularizamos y todo y ver qué impacto tiene en otras disciplinas, bueno, en otras materias, ¿no? Para eso. Bueno, pues nuestra siguiente pregunta va en el sentido de que pues también es un momento para verificar adecuadamente nuestros procesos, o sea, o nuestras políticas para cumplir ciertos cambios legales, ¿no? Y aquí entramos al terreno del manejo de datos personales y también de la reciente reforma que hubo en materia de lavado de dinero, Ok. ¿no? Entonces, en ese sentido, en materia de prevención del lavado de dinero, ¿qué actividades y operaciones deben de tener en cuenta las empresas? ¿Y cuáles serían las obligaciones básicas y recomendaciones que ninguna empresa debe de omitir? No, mira, ahí tocaste el terreno turbio, Erika. Literalmente, sí, porque son las dos materias, tanto la de protección de datos personales como la de prevención del lavado de dinero, que en 2025 pues tuvieron cambios, ¿no? Hubo dos reformas en estas dos materias, la legislación sufrió algunos cambios, de hecho todavía van a venir cambios, tanto en Ah, sí. protección de datos como en lo que es justo la parte de prevención del lavado de dinero, que son materias, a ver, que muchas veces se ven como de reciente generación, digámoslo así, pero que realmente son novedosas porque están en constante cambio. Que además tiene un impacto muy grande, ¿no? Exactamente, no, y que afectan muchas veces no solamente a la parte a lo mejor empresarial, sino también a los particulares, así que a las personas físicas, al ciudadano de a pie, dependiendo obviamente el tipo de actividades que realice. O sea, en el campo, por ejemplo, de prevención de lavado de dinero, ¿no? Pues tenemos que revisar en un primer inicio el tema de qué actividades realizamos, ¿no? Si esas actividades, esos actos, operaciones, encuadran en los supuestos que nos marca la legislación de prevención del lavado de dinero, tenemos que ser muy meticulosos, muy medulares en esa parte, que aquí en IDC siempre hemos hecho mucho énfasis en esa parte, porque, a ver, no es que porque tú realices, por decir, un arrendamiento y eres una actividad vulnerable y estás sujeto a todas las obligaciones del esquema de prevención del lavado de dinero. No es así. Hay que ver muy bien cada actividad, si encuadramos o no, porque además, como muchas de estas actividades al final están constreñidas a ciertos umbrales, es decir, a cantidades, que además se van renovando año con año por la actualización de las sumas, hay supuestos en los que a lo mejor este año caigo, el que viene ya no, o porque ya no realizo la operación, o porque a lo mejor, dependiendo del tipo de acto o operación, yo ya no encuadro, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, nuevamente, entramos en esta etapa como de cortes de caja, ¿no? De verificar y de proyectar muchas veces nuestro plan de trabajo para 2026 en este caso, ¿no? Entonces, en este punto sí es importante verificar si estamos en un inicio realizando actividades vulnerables que son sujetas a este esquema de prevención, ver si el año que entra también vamos a estar en ese tipo de esquemas, ¿no? O si vamos a variar nuestras actividades o situación inversa. Oye, fíjate que no la realizamos, pero ahora vamos a actualizar tal vez los umbrales, los montos, y tengo que voltear a ver la legislación. Claro. Si ahora pues, me implica darme de alta en el portal, identificar a mi usuario, a mi cliente, o presentar avisos, o todas las anteriores, ¿no? Claro. Y constreñirme a todo un esquema que además, como lo hemos visto mucho aquí en IDC, tanto en la revista como en el sitio web, como en los múltiples seminarios que hemos dado, si vemos las sanciones por el incumplimiento, son sanciones faraónicas y son sanciones que muchas veces truenan un negocio, por decirlo menor, ¿no? Y que pueden degenerar además luego en otros problemas. La parte penal, que volvemos a poder invocar en este caso, ¿no? Que va como cuerda paralela a lo mejor a la parte administrativa o de prevención, ¿no? Entonces aquí es muy importante justo verificar ese tipo de operaciones, de actividades que realizamos o que planeamos realizar a lo mejor, porque inclusive en nuestro sistema de consultoría nos ha pasado personas que tienen un negocio que se está diversificando, que ha tenido muy buenos números, digámoslo, que va creciendo y que quiere, pues ahora sí que variar sus esquemas, ¿no? Incluir nuevos servicios, a lo mejor la comercialización de otros productos, y ahí es donde, ok, tu negocio creció, pero ahora tienes nuevas responsabilidades, exactamente, tienes que complementar otras obligaciones que a lo mejor antes no tenías y que además, ojo, te van a representar un costo. Entonces, tenlo en cuenta en esta parte de planeación para decir, oye, mira, pues es que ahora no nada más voy a necesitar quien me vea la parte tributaria, la parte laboral, la parte a lo mejor de seguro social, sino que, oye, mira, ahora van a estar
alguien experto en prevención de lavado de dinero. Claro. Entonces, de ahí que sea muy importante. Y en el tema de protección de datos, nos sucede algo similar, porque nuevamente entramos en una parte en el que la legislación cambió, en el que también lo tuvimos muy de la mano de la nueva política de austeridad del gobierno, que no vamos a entrar en esos bemoles, ¿verdad? Pero que al final, a ver, nos redujeron algunos organismos, los famosos organismos autónomos, que desaparecieron y que ahora pues, se redefinió mucho de esta parte. Pero hay que ver, gran parte de lo que ya se había caminado en materia de protección de datos y de transparencia, se sigue aplicando. Se sigue aplicando porque todavía faltan muchos de estos cambios. Entonces, por ejemplo, los famosos avisos de privacidad. Oye, pues tengo que revisar si mi aviso de privacidad está acorde con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Oye, el manejo de datos que yo tengo. Oye, es que yo tengo una base de datos. Pues sí, ¿y qué manejo le estás dando a esa base de datos, no? ¿Cómo la vas a utilizar? ¿Cómo la vienes utilizando? Entonces, es un momento, te digo, muy clave para justamente detectar este tipo posible de irregularidades o inclusive simplemente hacer una revisión. O sea, como si fuéramos con el médico. Literalmente, oye, necesito mi chequeo general. Dime en dónde estoy bien, en dónde estoy mal, para en este momento pues, implicar ciertas medidas y corregir. Sí, claro. Es muy atinado el comentario. Bueno, pues terminamos con este bloque. Vamos a una pausa comercial. Visita idconline.mx, una plataforma en la que diariamente encontrarás información especializada y actualizada sobre los temas más relevantes. Además, en ella se concentran nuestra revista digital, videos, podcasts, calculadoras, seminarios y muchas más herramientas. Bueno, pues ya estamos en este segundo bloque y continuando con nuestros temas de cierre decembrino. Pues sabemos que esta última época del año es muy común que haya mucho movimiento comercial, ¿no? Ujú. Y por ende, pues en los negocios se llegan a presentar cierto tipo de prácticas que se pudiesen señalar o considerar que son abusivas, ¿no? En relación a un vendedor con un consumidor, ¿no? De ahí que a efectos de que se inhiba de algún tipo de queja, ¿no? Por parte de los consumidores, de los bienes o servicios que una empresa ofrece. Las empresas que deben de considerar, Jesús, para no tener este tipo de problemas y más en esta época donde hay mucha demanda. Sí, mira, es todo un problema, Erika, al final, este tipo de situaciones. Que a ver, como bien señalas, la época se presta para eso. Y yo creo que empezamos a padecerla inclusive desde el famoso Buen Fin, ¿no? Que empiezan las famosas ofertas y cuestiones a moverse, digámoslo, un poco más de lo normal, ¿no? La economía. El tema, sobre todo comercial, ¿no? De consumidores. Y nosotros tenemos todo nuestro marco normativo de protección al consumidor, ¿no? Tenemos a la autoridad competente en la materia, la Profeco y pues la legislación especializada, ¿no? Aquí a ver, la recomendación, y ya no solamente para las empresas, yo creo que también para el público en general, es, a ver, hacer las cosas bien. Principalmente. O sea, aquí, ¿por qué? Porque se prestan muchas prácticas abusivas, como tú dices. A ver, al final es una cuestión de mercado, ¿no? Están las ofertas, están las famosas rebajas, la época misma se presta para esto, ¿no? Oye, que vamos a dar regalo de fin de año, que regalo por las festividades religiosas y demás, ¿no? Intercambios. Simplemente la convivencia que se arma de fin de año en las empresas, en las familias, en todos los nichos, ¿no? Se mueve mucho el sector, digámoslo, económico, ¿no? Se empieza a fluir mucho. Y se presta mucho a este tipo de prácticas. ¿Cuáles son las que se deben evitar primordialmente? Pues a ver, publicidad engañosa, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de publicidad engañosa, oye, la rebaja que al final no es rebaja, ¿no? Okay. O simplemente el tipo de comercialización a lo mejor de un producto o servicio que puede tender a ser engañoso, ¿no? Y que puede desencadenar muchas veces, como decíamos hace rato, y no es por espantar a quien nos está viendo y escuchando, ¿no? Porque luego aparece y dicen, no, es que siempre tenemos en la cancha penal. Pues sí, a ver, desafortunadamente podemos caer en la cancha penal, porque muchas de estas situaciones pueden terminar pues, configurando un delito. Entonces, ¿por qué? Porque se presta a fraude, se presta a engaños, se presta a muchas conductas de este tipo, ¿no? Prácticas abusivas, o sea, precios engañosos, ofertas que no eran ofertas. Aquí, pues, a ver, por un lado, del lado empresarial, lo que hay que tener mucho en cuenta es tener estrategias de venta que sean transparentes, que sean claras, que sean concisas,
que sepa el consumidor, principalmente, que es nuestro cliente, ¿no? Que lo que le estamos ofertando, ya sea un producto o un servicio, es el que le estamos ofertando. Que haya esa claridad. Te va a recibir. Exactamente, que es lo que está buscando, ¿no? Porque además, algo que se nos olvida mucho en este tipo de escenarios es, a ver, una frase muy vieja, al cliente lo que pida, ¿no? O sea, el cliente contento es el que nos va a volver a buscar, ya sea para un producto, para un servicio o para ambos, ¿no? Y es mucho de esa confianza y esa seguridad de decir, mira, pues no me engañó, no me aplicó un precio excesivo, no resulté a lo mejor timado por una oferta que no era una oferta, ¿no? Eso por el lado empresarial, ¿no? Para evitar también estas posibles sanciones que puede llegar a imponer la autoridad, ¿no? Y que también, como decíamos en el bloque anterior, son sanciones que, diferentes de las de prevención de lavado de dinero, ¿no? Pero que también luego pueden ser bastante agresivas, ¿no? Y que repercuten en los negocios, porque además esto desencadena también en una mala campaña publicitaria para este tipo de negocios, ¿no? Afecta su prestigio. Exacto, porque además mucho de esto, no neguemos, digamos, lo innegable, ¿no? Muchos servicios, muchos productos son por recomendación. Oye, tú compraste este dispositivo. Oye, te salió bueno. Oye, ¿de qué marca es? Perfecto, pues me lo recomendó Erika. Pues voy a ir a buscarlo, ¿no? La publicidad de boca en boca. Exactamente. Pero ¿qué va a pasar si tú me dices, oye, es que no, fue un problema porque me la vendieron a otro precio, me habían dicho que costaba tanto y al final no costó esto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decir, no, pues entonces de lejos, esa yo no la compro, me voy por el competidor. Entonces, al final también es una cuestión de imagen societaria, de imagen comercial. Ahora se presta mucho estas épocas, como decíamos, incrementan las ventas y ahora también hay que estar muy atentos porque mucho de esto se vincula ahora con el comercio electrónico. Es cierto. Entonces, desde el otro lado, digámoslo, ya veíamos ahorita la parte, digámoslo, empresarial, pero desde la parte de los consumidores es también, como dicen, tener mucho ojo, tener mucha visión de decir, mira, pues voy a checar bien la procedencia del producto, ¿no? ¿Quién me lo está vendiendo? ¿En qué condiciones me lo está vendiendo? ¿A través de qué me lo está vendiendo, no? ¿Qué garantías tengo? ¿Qué ventajas me va a representar o qué desventajas me puede representar? Conocer estos, digamos, los beneficios, pero también los riesgos que puede desembocar, ¿no? Entonces aquí es la recomendación, digámoslo, en doble vía, tanto para las empresas que se dedican a esta comercialización, productos y servicios, como también para los consumidores. Y también, ojo, para los consumidores decirles, está la Profeco. Claro. Está la Profeco para que acudan en caso de tener algún tipo de eventualidad y que Profeco les pueda atender con sus quejas. Entraríamos ya ahí en una casuística a lo mejor, ¿no? De escenario por escenario, qué tanto esta queja procede, qué tanto no procede, la temporalidad, en qué puede a lo mejor solventarse o no solventarse, ¿no? Pero ahí entraríamos en un tema, digámoslo ya casuístico, pero que también muchas veces las personas no conocen y no saben que está. Y Profeco tiene pues diferentes vías de atención. La atención, digámoslo, telefónica, en línea o hasta presencial, ¿no? Entonces también que la gente sea consciente de que existen estos mecanismos, ¿no? Pero que el primer, digámoslo, paso sea el de la prevención. Sí, claro, como estar muy consciente, hacer una compra muy informada. Justo. Y todo para poder tomar una buena decisión, ¿no? Evitar el frenesí navideño, dirían algunos, ¿no? Sí, claro, porque a veces con las prisas ese tipo de cosas se nos olvida como consumidor, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, y tocaste hace un momento, Jesús, un punto que decías, bueno, hay que, en cuestión de los medios electrónicos, el comercio electrónico que ahorita está muy en boga, bueno, eso implica pues más responsabilidad hacia el consumidor, ¿no? Entonces aquí entramos a la cuestión de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué amenazas, ante este tipo de amenazas que pudiese tener un consumidor? Primero me gustaría saber pues cuál sería el escenario, o sea, ante qué evento se podría enfrentar, y segundo, ¿qué puede hacer al respecto en cuestión de ciberseguridad cuando hablamos ya de comercio electrónico? Mira, es un tema también muy, muy difícil, muy complicado, Erika. Nuevamente, es la época que se potencializa este tipo de situaciones, o a ver, entre que se potencializa, pero también se visibiliza más. Eso también hay que mencionarlo. ¿Por qué? Porque los ciberataques, fraudes, robos de identidad, que son los típicos o los tradicionales, se verifican en cualquier época.
Claro. En estos momentos se potencializa un poco, nuevamente, derivado un poco de este frenesí a lo mejor de ventas, ¿no? De comercialización de ciertos productos. México es de los principales países que padecemos los ciberataques. Y no lo digo yo, lo dicen diferentes empresas, organizaciones y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una buena ciberseguridad también. Y mucho es, nuevamente, la parte de la prevención, ¿no? No corroboramos muchas veces con quién estamos teniendo un negocio. O sea, con quién estamos realizando una transacción, una operación. No la verificamos. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los portales, los sitios, ¿no? Las típicas plataformas digitales, ¿no? Que comercializan servicios, pues muchas veces son tercerizados, ¿no? Así es. O sea, es un intermediario en la relación comercial entre Erika y Jesús, ¿no? Oye, pero realmente, ¿qué tanto estas plataformas verifican que Erika sea Erika, que Jesús sea Jesús y cómo se va a gestar esta operación, ¿no? Entonces, muchas veces aquí hay, y volvemos a lo que entrábamos en el primer bloque, ¿no? La parte de robo de información, ¿no? De mal manejo de datos muchas veces personales, ¿no? De información sensible. Se filtra la información, ¿no? Claro. Y aquí pues quedan expuestos una serie de datos y de información que puede ser muy comprometedora, desde datos bancarios hasta pues la identidad misma de muchas personas, ¿no? Porque ahora también, nuevamente, podemos explayarnos mucho en estos temas, porque a ver, ahora es muy común pagar inclusive con medios digitales. Cada vez está entrando más en desuso el efectivo. Así es. Entonces, la clonación, por ejemplo, de estos dispositivos, ¿no? Antes decían la clonación de tarjetas, pues ya no hablamos de clonación de tarjetas, ya hablamos de clonación, ¿no? Porque es muy fácil clonar este tipo de mecanismos o instrumentos de pago. Entonces, aquí es tener mucho cuidado en las operaciones, en las transacciones. A ver, y aquí es nuevamente advertir mucho a quien nos ve, a quien nos escucha, en este tipo de cuestiones. A ver, que verifiquen muy bien en dónde realizan las compras, con quién las realizan y sobre todo los métodos de pago. Inclusive yo diría los métodos de reembolso, de garantía, que se pueden ofrecer también, ¿no? Porque, a ver, estas cuestiones, a ver, estos instrumentos muchas veces de pago van ligados a las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias muchas veces tienen estos mecanismos de corroboración de las operaciones, ¿no? Así es. Oye, me llegó la alerta, me llegó el mensaje de texto, me llegó un mensaje de WhatsApp, me llegó un correo electrónico. Activar todo este tipo de alertas. ¿Para qué? Para saber de, oye, pues me llegó un cargo que yo no reconozco. Oye, pues verifica, porque a lo mejor es tu suscripción a tal plataforma, ¿no? Que es muy común. Que es muy común. La gente se alerta y activará inmediatamente estos mecanismos. ¿Por qué? Porque nuevamente hay que detectarlos al momento. Porque si los dejamos pasar, nuevamente se va haciendo, como dirían, una bola de nieve que va creciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener en la mira este tipo de escenarios, muchos desde la parte de la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque se presta a lo que te decía, los típicos fraudes, ¿no? Oye, yo te vendo este dispositivo y el dispositivo nunca llegó. Oye, es muy común. ¿En dónde lo compré? No, pues es que lo compré en patito.com. Dirían algo, el chiste se cuenta solo. Y efectivamente, ver en dónde lo voy a comprar, con qué condiciones, con qué método de pago. Porque, oye, yo metí mi cargo y me está llegando un cargo doble del mismo sitio. Oye, pues aquí es decir, oye, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me está llegando un cargo doble? Oye, es que se filtró los datos. Es que ¿en dónde lo realizaste? No, es que lo hice desde una red pública, dejé mis datos. Tener en cuenta este tipo de situaciones para evitarlas, ¿no? Oye, dejé los datos de mi tarjeta guardados. No los dejes, ¿no? Oye, es que se me olvidan. Es una cuestión de prevención. Okay. Entonces la prevención sería la clave. Es la clave en este tipo de escenarios. Ahora, también hay que tener en cuenta que también en México tenemos un marco normativo. No es el ideal, no es el mejor, porque la cuestión, por ejemplo, de ciberdelitos, la tenemos desperdigada dentro de diferentes legislaciones en nuestro país, que puede ser, algunos están en la legislación penal, otros caen en legislaciones especializadas, protección de datos que ya estábamos mencionando en algunos casos, otros son de materia federal, otros de materia local. Entonces, también ahí es jugar mucho con esta situación, pero ahora también que las personas que nos ven, que nos escuchen, sepan que existen estos mecanismos, que también aplica pues, el presentar denuncias, el aplicar este tipo de mecanismos desde la parte jurídica, porque muchas veces las personas también nos dicen, no, es que pues, ¿para qué lo hago? Licenciado, no me va a servir, ¿no? No, sí sirve, porque también es una forma de concientizar a las autoridades, ¿no? Y que las autoridades sepan que existen este tipo de casos y que se tomen medidas, ¿no?
Tenemos una policía cibernética. Oye, pues hay que alertar a la policía cibernética. Darle parte a la policía cibernética para que la policía cibernética actúe. Claro. Y ha tenido muchos casos de éxito. Otros casos, obviamente, entramos nuevamente en la casuística, ¿no? Hay de todos colores y sabores. Pero ir viendo, efectivamente, el activar estos mecanismos, que también se complementan con mecanismos, como decíamos, la prevención, el inclusive contactar a los portales, ¿no? Que muchas veces, oye, pues fíjate que esta operación que yo realicé a través de tu plataforma resultó así. Y la plataforma, muchas veces, estos sitios, estas empresas que están detrás, tienen sus propios mecanismos para alertar, ¿no? Para activarse y demás. Entonces, conocer también estos mecanismos. No entusiasmarnos, tú lo decías muy bien en el bloque anterior, entusiasmarnos con una compra. Oye, pues vamos a ir viendo, ¿no? O sea, tener esa concientización muy clara de decir, mira, voy a ver qué me ofrecen y en qué condiciones. Sí, claro, ¿por qué? Porque en esa búsqueda de encontrar un mejor precio, no nada más irnos por el precio, sino ver las garantías que me está dando, ¿no? Y también las cuestiones de seguridad que tú estás comentando, pues que deben de estar establecidas o deben de ser visibles, ¿no? Dentro de los Exacto. portales. Que a veces, a ver, muchas veces pueden parecer obvias, ¿no? Pero muchas veces las damos por sentado. Le decimos, no, mira, es una plataforma segura y demás. Pues sí, pero no sabemos si es un sitio clonado. Así es. Oye, es que me salió esta oferta en tal red social que suele ser muy común. Pues sí, pero no sabemos si es realmente el portal original de la empresa, ¿no? A nosotros nos llegó hace poco también un caso es que dicen, digo el pecador, no el pecador, ¿no? Porque inclusive hasta la empresa empezó a difundirlo en redes, el que había sido clonado su sitio. Guau. Había sido clonado su sitio, era una marca de ropa, que le habían clonado su sitio y que estaban haciendo estas ofertas en redes sociales. Y la gente pues decía, oye, pues yo voy a comprar esta prenda, y ahora yo voy a comprar esto, porque está a muy buen precio. Entraban, dejaban sus datos bancarios. ¿Cuándo les llegaba la mercancía? Nunca. Se dieron cuenta de que no era el sitio original de la empresa. ¿Qué es lo que empezó a hacer la empresa? Emitir comunicados, emitir señalamientos de, oye, pues ese portal no es el original. Oye, yo mis ofertas las mando por este medio, no por esta vía. Entonces, se volvió todo un problema. ¿Qué hicieron estas personas? Pues tener que denunciar, no, pedir un reembolso. ¿A quién le piden? ¿A quién, no? ¿Por medio de quién, no? Entonces, se vuelve todo un problema y es justo de las partes que hay que ir detectando, ¿no? Ahora es que muchos dicen, ¿es sembrar desconfianza? Un poco sí, ¿no? Pero esta desconfianza nos va a ayudar justamente en la prevención de posibles problemas. Aquí entonces entra el adagio que dice, no piensa mal y acertarás. Justamente, o sea, dices, es una oferta tan buena que no puede ser real, ¿no? Si es tan bueno, no puede ser cierto. Hay algo que me genera duda, pero no nos sobra justamente el hacer doble verificación, ¿no? El decir, mira, pues voy a constatar si realmente es el portal original. O sea, la recomendación es, si tú ves una oferta y demás en una red social, mejor vete al portal de la... Verifica el portal, verifica si es la cuenta real, no des clic en enlaces inclusive medio de dudosa procedencia, porque parte de lo que llega mucho, que es parte de las recomendaciones que nosotros siempre queremos darles, por ejemplo, los mensajes de texto, que ahora es muy común también, los mensajes de texto con los famosos depósitos, ¿no? Oye, te llegó un depósito de tal. Oye, pues si tú no esperabas un depósito, antes de dar clic en ese mensaje, que además llegan ahora sí que de usuarios erráticos, desconocidos, la mayoría de las ocasiones, pues es verificar las cuentas bancarias primero, ¿no? Oye, voy a verificar en mi cuenta bancaria si está realmente aplicado ese depósito o esa transferencia, ¿no? De dónde viene, antes de dar a lo mejor el famoso clic, ¿no? En un enlace que a lo mejor pues me va a implicar otro problema. Claro. Entonces, justo es mucho, como tú dices, el tema de la desconfianza, sí, pero esa desconfianza nos va a brindar una mayor seguridad. Claro. Está bien. Pues te agradecemos mucho, Jesús, el estar aquí con nosotros y pues esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo. No, muchas gracias, Erika, y pues ahí los estaremos atendiendo en el área de consultoría, en el área de jurídico empresarial, para cualquiera de sus dudas o inquietudes en estos temas. Muchas gracias. Recuerda que con la membresía anual de IDC tienes derecho al acceso ilimitado de nuestro portal, a la visualización de nuestra revista digital, el envío de información urgente a través de nuestro servicio InfoFlash y a la realización de 12 consultas telefónicas en las diversas áreas legales que manejamos en IDC. Si deseas tener una asesoría mucho más personalizada, descubre los beneficios de nuestro nuevo servicio de consultoría VIP.
Para más información, marca por favor al 55 44 40 22 93. Recuerda que este es nuestro último capítulo del año 2025. El próximo año cumplimos 40 años y lo estaremos celebrando muy, pero muy bonito. Entonces, por favor, les pedimos que nos acompañen en las diferentes dinámicas que estaremos haciendo durante todo el año. Y recuerda, si tienes alguna consulta, algún problema legal que quisieras que nosotros te orientáramos, con mucho gusto, por favor, escríbenos. Esto fue IDC Resuelve. Nos vemos en el siguiente episodio.